¿Te ha pasado que alguien te pregunta, ¿y tú qué haces en tu tiempo libre? En español, y te quedas pensando qué responder. A muchos de mis estudiantes les pasa lo mismo. Pueden decir cosas básicas como ver Netflix o escuchar música, pero cuando quieren decir algo más o explicar el deporte que hacen, por ejemplo, les faltan algunas palabras. Esto es totalmente normal, porque aprender un idioma no es solo aprender las reglas gramaticales básicas, sino también poder expresarte por ti mismo, de lo que te gusta o de tu vida cotidiana. Y si hay algo que nos une a todos los hispanohablantes, no importa de qué país sean, es que nos encanta hablar, especialmente de lo que hacemos en nuestro tiempo libre. Hoy vamos a aprender a cómo expresar actividades de ocio o lo que hacemos en nuestro tiempo libre con vocabulario real y como un nativo. Vas a descubrir a cómo combinar verbos, lugares y personas, a cómo decir si te gusta o no te gusta una actividad y cómo hablar en general de tus pasatiempos. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y aquí en este espacio te enseñaré a cómo comunicarte como un hispanohablante real, con fluidez, naturalidad, pero sobre todo con un toque de cultura. Y por supuesto, al final de este video vas a saber cómo contar cosas sobre tu tiempo libre, cómo hacer planes con tus amigos y entender lo que otros te cuentan cuando hablan de sus hobbies, de sus viajes o quizás lo que hicieron el fin de semana. Y bueno, si estamos todos listos, empecemos con este video. Primero veremos algunas actividades que puedes hacer al aire libre. Si eres de las personas que te gusta el sol, el movimiento o simplemente estar fuera de casa, en español tienes muchas formas de poder expresar este gusto. A nosotros, los hispanohablantes, nos encanta salir, caminar, charlar. En general, somos personas muy sociales. Entonces, puedes utilizar expresiones como salir a dar un paseo por el parque, caminar por tu barrio o salir a tomar aire. Son actividades muy simples, pero muy comunes, sobre todo para hacer un fin de semana, por ejemplo. Veamos estos ejemplos. Me gusta salir a caminar por las tardes. Doy un paseo después de trabajar para despejar la mente. También podemos utilizar el verbo ir. Por ejemplo, ir al cine, ir al teatro, ir a hacer las compras. Y por supuesto, en estas acciones utilizamos el verbo ir porque estamos hablando de movimiento, de un lugar hacia otro. Aquí tenemos estos ejemplos que puedes utilizar. Hoy voy al cine con mi pareja. El sábado voy al teatro a ver una comedia. En muchos países de Latinoamérica, en lugar de decir ir de compras, también se dice salir de compras. Ambas son correctas, pero decir ir de compras es más general. Salir de compras podría ser un poco más informal, pero correcta también. Otra actividad al aire libre también es quedar con amigos y tomar algo. Puede ser en una cafetería o en un bar. Pero ojo aquí, tomar algo no significa que sea necesariamente alcohol. Puedes salir a tomar un café o un refresco, un jugo o simplemente salir a charlar. Un ejemplo de diálogo sería: ¿qué haces los fines de semana? A veces voy al centro, tomo un café, salgo con mis amigos y paseamos por la ciudad. Te dejo un dato cultural. En el mundo hispanohablante, la expresión quedar significa encontrarse con alguien, no quedarse en la casa, por ejemplo. Así que si alguien te dice, quedamos mañana,
lo que significa es nos vemos mañana. Y si dices quedamos en encontrarnos el viernes, significa hemos acordado en vernos el viernes. Así que atento. Ahora veamos otro tipo de actividades. Actividades sociales y culturales. En el mundo hispanohablante, la cultura tiene un papel muy importante. Nos gusta mucho compartir experiencias, disfrutar del arte y también de la cocina. Entonces, las actividades que puedes hacer son ir a un concierto o a una discoteca, o simplemente bailar con amigos. Bailar es casi una forma de comunicación de muchos países latinos. Así que podrás escuchar expresiones como ¿vamos a bailar salsa el sábado? O en mi ciudad hay clases gratis de bachata los domingos. Y si te gusta el arte, también puedes asistir a un museo, a una exposición o asistir a una obra de teatro. En estos casos es muy común utilizar ir a. Por ejemplo, voy a una exposición de fotografía. Vamos al museo este fin de semana. Y si lo tuyo es el deporte, puedes ver un evento deportivo, asistir al estadio a ver un partido o quizás jugar tú mismo. Veamos este ejemplo. Este fin de semana voy al estadio con mis amigos. Juega mi equipo favorito. Aquí el dato cultural. En el mundo hispano, casi toda actividad con amigos implica comer o beber algo. Incluso después del partido o una obra de teatro, puedes escuchar expresiones como ¿vamos a tomar algo? O ¿salimos a cenar? La comida y la bebida son la excusa perfecta para conversar y disfrutar de compañía. No siempre es necesario salir para disfrutar del tiempo libre. También puedes realizar algunas actividades en casa. Veamos cuáles. Por ejemplo, puedes leer un libro, ver una película o escuchar música. Estas son las actividades básicas, pero bastante efectivas para relajarse, por ejemplo. Aquí podrías decir algo como: los domingos me gusta quedarme en casa, ver una serie y cocinar algo. Y hablando de cocinar, esta es otra actividad. Cocinar algo rico en casa, también dibujar, hacer yoga, tocar un instrumento o simplemente descansar. En algunos países se dice tomar un descanso, mientras que en otros descansar un rato. Si eres de los que les gusta aprender cosas nuevas, puedes ver un video en español como este, escuchar un podcast o hacer un curso online. En español utilizamos la estructura me gusta más infinitivo para las cosas que nos agradan hacer. Me gusta leer, me gusta viajar, me gusta tomar la siesta. Todo es válido. También puedes añadir algunos intensificadores. Por ejemplo, me gusta mucho cocinar. No me gusta nada limpiar. Me encanta escuchar música los domingos. Ya hemos mencionado algunas actividades al aire libre, pero también tenemos otras relacionadas con viajar y la naturaleza. Si eres amante de la aventura, estas actividades son para ti. Puedes hacer una excursión, ir al campo, a la montaña o visitar un pueblo cercano. Aquí puedes decir algo como: el fin de semana pasado hice una excursión a la montaña con mis amigos. Y si prefieres el mar, puedes ir a la playa, hacer surf, nadar, bucear o descansar bajo el sol. Tomar sol. Aquí te dejo un dato curioso. En muchos países de América Latina se utilizan expresiones que vienen del inglés. Por ejemplo, hacer trekking o hacer hiking. Pero algunas sí tienen una traducción al español. Puedes decir hacer senderismo. Si vas a acampar,
También puedes decir voy de camping o voy de acampada. Voy de campamento funciona también. Ahora tenemos mucha información sobre las expresiones de los pasatiempos. Veamos cómo expresamos lo que nos gusta, cuando algo nos gusta mucho. Aquí entramos en el uso del verbo gustar. Debemos tener un poco de cuidado porque este verbo es algo especial. Acá cambiamos los pronombres. En lugar de decir yo gusto la música, que es incorrecto, decimos me gusta la música. Literalmente es la música gusta de mí. Así que recuerda, lo que gusta es la cosa o la acción, no tú. Por eso debemos utilizar los pronombres me, te, le, nos, os y les. Veamos ejemplos. Me gusta correr. Te gusta cocinar. Nos gusta viajar. Les gusta escuchar música. Y hasta aquí hemos llegado con toda la información necesaria para que puedas expresar sin problemas lo que te gusta, lo que no te gusta y tus pasatiempos en general. Pero no podemos irnos sin una pequeña práctica. Vamos a ver este ejercicio. Vamos a ver algunas oraciones y vas a pensar un poco con qué palabra podríamos completarla. ¿Estás listo? Veamos la primera frase. Esta dice, los domingos con mis amigos al café. Pensemos. Muy bien, aquí podríamos decir, los domingos quedo con mis amigos al café o los domingos voy con mis amigos al café. Veamos otra oración. Esta dice, me gusta películas por las noches. Esta está muy fácil, solamente colocamos el verbo. Correcto, aquí sería, me gusta ver películas por las noches. Otra oración. En verano, mis padres a la playa. ¿Qué verbo sería correcto? Muy bien, aquí sería, en verano mis padres van a la playa. Excelente. Esta frase dice, cuando tengo tiempo libre, me gusta por el parque. Pensemos en opciones. Muy bien, aquí tenemos muchas opciones. Podemos decir, cuando tengo tiempo libre, me gusta caminar por el parque, correr por el parque, incluso pasear por el parque. Todas son válidas. ¿Cuántas pudiste completar correctamente? Puedes contarme en los comentarios. Y hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Ahora puedes expresarte libremente y con más facilidad sobre tus pasatiempos y aficiones. Recuerda que la clave no es solo aprender el vocabulario, sino aplicarlo y practicarlo en contextos reales. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo. También te invitamos a pasar por nuestras redes sociales, donde subimos contenido a diario. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí tienes un examen, aquí tienes un test totalmente gratuito para saber tu nivel de español. También te puedes suscribir a nuestra newsletter y recibir mucho material. Y por supuesto, también tienes clases con nuestro staff de profesores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.